Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Hoy es día de San Cipriano y Santa Justina, dos grandes mártires de la Iglesia. Vamos a ver un poco de su vida. Santos Cipriano y Justina, mártires. Las historias de estos santos, a San Cipriano se le llama de Antioquía. No es más que una fantasía con moraleja absolutamente fabulosa. Si acaso existieron alguna vez los mártires Cipriano y Justina, personajes del relato, su rastro se ha perdido por completo. Sé que se cuentan muchísimas historias sobre Cipriano y Justina, ¿no? Y que tal vez estas historias no están muy de acuerdo con la vida de ellos. A San Cipriano, ¿no? Muchos hablan que fuera un brujo muy famoso en África y que se convirtió, abandonó la brujería, ¿no? Y se convirtió al catolicismo. Y muchos otros dicen que no. Compuesta con el propósito de grabar en los oyentes o en los lectores la impresión de la impotencia del diablo ante la castidad cristiana que se defiende con el escudo de la cruz. La historia se compuso con datos tomados de diversas fuentes y ya era conocida en épocas tan remotas como el siglo IV, puesto que San Gregorio Nacianceno identifica a este Cipriano con el gran Cipriano de Cartago, y el poeta Prudencio comete el mismo error. La historia, según se relata Butler, es como sigue. Cipriano, llamado el mago, ¿no? Porque dicen que era brujo, natural de Antioquía, había sido educado en todos los impios misterios de la idolatría, del paganismo, ¿no? La astrología, la magia negra y todo esto. Con la esperanza de hacer grandes descubrimientos en las artes infernales, partió de su país natal cuando era todavía muy joven y visitó Atenas, el monte Olimpo y Macedonia, Argos, Frigia, la ciudad egipcia de Memphis, la Caldea y las Indias, lugares todos aquellos que por entonces eran famosos por sus supersticiones y las prácticas de la magia. Cuando Cipriano se había llenado la cabeza con todas las extravagancias de aquellas escuelas de maldades y supersticiones, no se detuvo ante ningún crimen, blasfemó de Cristo, cometió toda clase de atrocidades y asesinó a muchos, en secreto para ofrecer la sangre al diablo y para buscar en las entrañas de los niños los signos de los sucesos futuros. Tampoco tuvo escrúpulos en recurrir a sus artes para atentar contra la castidad de las mujeres. Por aquel entonces vivía en Antioquía una dama llamada Justina, cuya belleza era tan extraordinaria que nadie podía dejar de mirarla. Había nacido de padres paganos, pero al escuchar las prédicas de un diácono, abrazó el cristianismo y a su conversión siguieron la de su padre y la de su madre. Aglaides, un joven pagano, se enamoró perdidamente de ella y al ver que le sería muy difícil doblegar la voluntad de la doncella, recurrió a Cipriano Mago para que le ayudara con sus artes mágicas. Pero Cipriano estaba tan enamorado de la hermosa dama como Aglaides, y ya había echado mano de sus más poderosos secretos para conquistar su afecto.
Justina, al verse asediada por sus dos enamorados, fortaleció su virtud con la plegaria, la oración, la vigilancia y la mortificación. Tomó el nombre de Cristo como escudo contra los artificios y hechicerías y suplicó a la Virgen María que acudiese a proteger a una doncella en peligro. Gracias a ello, en 3 ocasiones rechazó a una legión de demonios enviados por Cipriano para asaltarla. Tan solo con soplar sobre ellos y hacer el signo de la cruz. Entonces, como hoy actualmente, ¿no? Hay muchos ahí de estos brujos, ¿no? Hechiceros, que hacen ahí brujerías para enamorarse del otro y no sé qué, para conquistar eso, para tener dinero. Y Cipriano ahí en África vivía así también. Entonces intentó hacer una brujería en contra de Santa Justina, ¿no? Y ella ya había abandonado el paganismo, era cristiana, ¿no? Y simplemente por medio del ayuno, oración, penitencia, mortificación, ¿no? Y haciendo siempre el señal de la cruz, ¿no? Así expulsó todas las legiones de demonios, ¿no? Que enviaba Cipriano. Cuando Cipriano cayó en la cuenta de que tenía que habérselas con un poder superior, amenazó a su principal emisario, que era el propio Satanás, con dejar de prestarle servicios si no le ayudaba más eficazmente a lograr sus propósitos. Entonces Cipriano tenía un pacto con el diablo, ¿no? Y todo que le pedía al demonio, ¿no? Ya había vendido su alma, entonces todo que pedía Satanás le regalaba. Entonces intentó muchísimas brujerías y cosas, ¿no? Hechizos en contra de Justina y nada se pasaba. Entonces invocó al demonio y preguntó, ¿qué se pasa? Porque yo ya hizo todas las hechicerías en contra de esta doncella y nada se pasa. ¿Por qué tiene tanto poder? Más poder que el propio demonio. El diablo, rabioso ante la perspectiva de perder a un colaborador que le había proporcionado tantas almas, se precipitó hecho una furia sobre Cipriano, quien rechazó el ataque del príncipe infernal al hacer el signo de la cruz. Desde aquel momento, el alma negra del mago pecador, presa del arrepentimiento, se hundió en una profunda melancolía y el recuerdo y examen de sus pasados crímenes le llevó al borde de la desesperación. En su estado de ánimo lleno de confusión, Dios le inspiró la idea de consultar con un sacerdote y se dirigió a uno llamado Eusebio, que había sido su compañero de escuela, quien le consoló de sus pesadumbres y le alentó en su conversión. Cipriano, que había estado tan trastornado que pasó días enteros sin comer, pudo al fin fortalecerse con un poco de alimento. Permaneció junto a su amigo, el sacerdote, y el domingo siguiente, éste lo llevó a la asamblea de los cristianos. Tanto impresionó a Cipriano el recogimiento y la devoción con que los fieles practicaban el culto divino, que al término del mismo declaró: acabo de ver a los seres celestiales, verdaderos ángeles que cantan a Dios, y sus voces adquieren un acento ultraterreno, sobre todo cuando al fin de cada estrofa de los salmos agregan la palabra hebrea aleluya, de una manera que ya no parecen seres humanos. Todos los fieles, por su parte, estaban atónitos al ver entre ellos a Cipriano, el perverso mago, brujo, acompañado por un sacerdote. A duras penas el obispo pudo admitir la sinceridad de su conversión. El propio Cipriano le dio la prueba convincente al quemar frente al pueblo todos sus libros y sus aparatos de magia. Después de aquello, distribuyó sus bienes entre los pobres e ingresó entre los catecúmenos para prepararse para el bautismo.
Al término de la debida preparación, recibió el sacramento del bautismo de manos del obispo. Aglaides, el otro enamorado de Justina, se convirtió también, gracias a las virtudes de la doncella, y fue bautizado. La propia Justina se sintió conmovida ante aquellos maravillosos ejemplos de la misericordia divina, hasta el extremo de que se cortó su hermosa cabellera como una señal de que consagraba su virginidad a Dios. Se desprendió de todas sus joyas y ricas vestiduras para venderlas y distribuir el dinero entre los pobres. San Cipriano fue primero el encargado de recibir los donativos a la puerta de la casa de la comunidad cristiana y más tarde fue elevado al sacerdocio. A la muerte del obispo Antimo, él ocupó la sede episcopal de Antioquía. Ninguno de los obispos conocidos de Antioquía de Siria o de Antioquía de Pisidia llevó los nombres de Cipriano o de Antimo. Cuando se inició la persecución de Diocleciano, el obispo Cipriano fue aprehendido y se le hizo comparecer ante el gobernador de Fenicia, que tenía su residencia en Tiro. Justina se retiró a Damasco, su ciudad natal, que por entonces estaba sometida a la autoridad del gobernador de Fenicia. Y cuando cayó en manos de los perseguidores, fue llevada ante el mismo juez que procesaba a Cipriano. Justina fue inhumanamente azotada en tanto que el cuerpo de Cipriano fue desgarrado por los garfios de acero. Tras estas torturas, los dos fueron encadenados y así marcharon a Nicomedia para comparecer ante el propio Diocleciano. Este no hizo más que leer la carta donde el gobernador de Fenicia le señalaba las acusaciones que pesaban sobre los reos y mandó que los decapitaran. La sentencia se ejecutó sobre la ribera del Gallus, después de que los soldados hicieron un vano intento para hacer morir a los mártires en un caldero de pez hirviente. Entonces, esta es la historia de San Cipriano, que antes vivía, ¿no? Tenía parte con el demonio, llevaba una vida mundana, ¿no? Y Santa Justina, ¿no? Que era una doncella, una virgen consagrada que servía a Dios. De facto, Dios se utilizó de Santa Justina para convertir estos hombres, ¿no? Que también convierta a nosotros, si todavía tenemos parte con el demonio, ¿no? Y tener parte con el demonio no es solamente vivir, ¿no? En la brujería, en la superstición, en las limpias y todo esto, ¿no? Que conocemos muy bien aquí en México, ¿no? Sino que vivir en pecado mortal. El alma que está en pecado mortal no tiene parte también con el demonio. Entonces, pedir a Dios, pedir la intercesión de estos grandes santos que nos libren de estas tentaciones y de estos ataques del demonio y que podamos llevar una vida católica cristiana, ¿no? Siempre en la gracia de Dios. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.